claro, claro. Pues, el ego es todo lo negativo, pero es nuestra personalidad también, lo que creemos ser como humanos, ¿eh? Bueno, entonces, los pensamientos que tenemos con el ego son fabricaciones. Las fabricaciones tienen como características todo lo opuesto a las creaciones. Son temporales, se pueden, cambian, se mueren, tienen, o sea, son vulnerables, etcétera. Y lo que se tiene como consecuencia es una proyección, porque no es para siempre, sino son resultados que se ven y entonces los vives, los experimentas, pero pasan, ¿no? Y si tú le pones la luz de la verdad, que es corriges lo que estás viendo y dices que esto no es real, porque si no es el bien, no es real, y empiezas a poner el pensamiento del bien corrigiendo lo que estás viendo, entonces ya lo estás desapareciendo. Es como si estuvieras apagando el switch, o estuvieras apagando el control, ¿no? Ya apagas Bueno, entonces, el uso no creativo de la mente es este que tenemos, el uso al servicio del espíritu es creativo y el otro es no creativo, ¿no? Entonces, dice que los milagros dan fe de la verdad. ¿Por qué dan fe de la verdad? Porque hacer un milagro requiere que apliques el principio de la verdad, o sea, las características de la verdad, porque tú estás reconociendo que la persona es perfecta, la verdad es perfección, la verdad es eternidad, la verdad es bien. Entonces tú estás diciendo que esa persona tiene toda su esencia en el bien, que es verdadera, que es eterna, que es perfecta, ¿no? Entonces se hacen efectivos porque los dices desde tu esencia, que es verdad también, y con todos los atributos que eso representan, y se lo están mandando al otro o a la otra persona. Entonces, para que se haga un milagro, tienen que ser con base en la verdad, nada medias, ¿no? Es la verdad por completo. Entonces, por eso es que los milagros dan fe de la verdad. Dice, son convincentes porque proceden de la convicción. O sea, la verdad es lo único que existe, lo único que es real. Entonces, cuando tienes la convicción de que lo único que es real, lo único que es verdadero, todo lo demás ya no importa. Entonces, te convencen, un milagro te convence porque se hace efectivo, porque al proceder de la verdad, al proceder de la convicción, pues se manifiesta. El pensamiento del bien da como resultado una creación, o sea, algo bueno, algo verdadero y eterno, sí o sí, no hay de otra. Entonces dice que los milagros sin convicción degeneran en magia. Magia es lo que no es real. Magia es lo ilusorio. Es una Dice, ilusión. sí, entonces la magia es insensata, nos dice. Entonces, sin convicción degeneran en magia y por lo tanto destructiva. O bien el uso no creativo de la mente. O sea, si quieres hacer un milagro con magia, o sea, con el pensamiento al servicio del ego, con el uso no creativo de la mente, pues no va a ser un milagro, va a ser un efecto de magia, una ilusión. Y eso no es real, no resuelve nada, ¿sale? Porque se desaparece en cuanto aparece la verdad. Y la verdad no se desaparece nunca. La verdad es No. eterna, ¿ok? Bueno, ahora, el 15. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. O sea, nosotros estamos en esta dimensión y esa dimensión, una de sus líneas es el tiempo. O sea, es espacio, es tiempo, sobre todo como que las dos grandes dimensiones dentro de esta tercera dimensión. Bueno, entonces, el tiempo solamente es un recurso de aprendizaje, así como el cuerpo, que también nada más es temporal mientras nos sirva, el tiempo también no es real, forma parte de lo que no es real, pero son recursos que son necesarios para facilitarnos el que aprendamos
¿Y qué es lo que estamos aprendiendo? Pues la verdad para despertar, ¿no? Bueno, entonces, cuando ya no sea útil, el tiempo cesará. Pero dice que todos los días deberíamos estar dedicando a los milagros. Es lo que pensé, fíjate, sin haberlo leído, Mm, es lo que pensé, dije, el tiempo, aunque no es real, es sagrado y ujú, debería de servir para aprender y para mejorar. así es. Y todo lo que te hace daño deberíamos de sacarlo antes de que se acabe tu tiempo. Sí, así es. Sí. Bueno, entonces, los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. ¿Qué es lo que das cuando haces un milagro? Cuando haces un milagro lo que das es amor, pero amor desde el punto de vista de los milagros, el amor es el reconocimiento de la perfección de la esencia en cada persona. Eso es el Es amor. el, es el verdadero amor, ¿verdad? Está reconociendo la perfección en cada quien, que ahí está Dios, la esencia divina. Entonces, dice que es tan bienaventurado recibir como dar, ¿no? Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente da fortaleza al que recibe. Porque si yo puedo, vamos a asumirme, yo soy una obradora de milagros, ya estoy en el camino, ¿no? Entonces, yo hago una corrección. Al estar viendo alguna situación, cualquier carencia en alguna persona, yo le mando el pensamiento porque en ese momento reconozco que eso que estoy viendo no es real y pienso, en tu esencia se encuentra la perfección y la puedes manifestar de manera espléndida aquí y ahora, siendo, haz de cuenta que si es una persona, pensé en la impaciente, entonces me vino a la mente, una persona impaciente, entonces tú puedes manifestar tu paciencia de manera perfecta aquí y ahora, porque ahí la tienes, ¿no? Al estar yo teniendo ese pensamiento, mira, para empezar, si yo me hice consciente de que alguien es impaciente, es que es algo que yo tengo que corregir. Por eso se me presentó en otra persona que también es impaciente, para que yo vea lo que todavía tengo que corregir. Bueno, entonces, al reconocer que en la otra persona se encuentra la perfección y por lo tanto la paciencia, entonces no lo puedo reconocer allá si no lo estoy reconociendo al mismo tiempo en mí. Entonces, ese pensamiento de bien hace clic tanto allá como aquí. Por El eso es que milagro es está en también, las dos partes. ajá, por lo tanto, por eso es tan bienaventurado recibir como dar. Aumenta la fortaleza del que da porque me está reconociendo mi esencia y también al mismo tiempo da fortaleza al que recibe. Porque qué mayor fortaleza que estar manifestando tu esencia, que es la perfección. Te haces uno con Dios. A ver, ¿no? Bueno, Mm. entonces, los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. O sea, los milagros no van al cuerpo. Los milagros van ahí donde se origina, donde está la causa de la enfermedad o de la carencia que se esté manifestando. ¿Y en dónde está todo eso? En la mente. En la mente es en donde se origina todo. El cuerpo no es más que un recurso de aprendizaje, que si estoy manejando alguna situación de enfermedad, por ejemplo, quiere decir que mi alma a través de mi cuerpo me está diciendo qué es lo que tengo que sanar, de acuerdo con el tipo de enfermedad que me dé. Y eso es lo que me toca sanar en este momento, por eso se está manifestando esa situación. Pero entonces el milagro va y hace el cambio en la mente o en el alma, que es en donde se tiene que corregir, y una vez que se corrige ahí, pues se dará lugar en la materia en perfección, será cuando tenga que ser, ¿va? Qué bonito, Pero, ¿no? pero entonces en donde se cura, en donde se hace el cambio, que hace el cambio el milagro, es en lo invisible, no es a nivel corporal. Por eso por Ujú. lo que curan, mira, la medicina alópata te da para tratar, curar los efectos de una enfermedad.
¿no? O sea, los Claro. efectos, los síntomas y te curan y te quitan, hasta te pueden extirpar el tumor y no sé cuánto, ¿no? Pero no te quitan, no te están sanando la causa, lo que dio lugar a la enfermedad. Y por eso es que luego se repite, que ahora sucedió de nuevo y que otra vez y que no sé cuánto y que ahora es otra situación, pero al final de cuentas no deja de manifestarse problemas de salud porque la causa en donde está la enfermedad no se ha curado. ¿Ah? Entonces, pero curan, ¿eh? Los milagros sí curan, que eso es lo importante. ¿Ah? Sí, fíjate que yo me di cuenta conmigo, o sea, como, primero cómo fui a dejar de caminar, o sea, tanto que no podía caminar y de repente volver a caminar y volver a hacer lo que hacía y ¿dónde está todo? Sí, sí, sí. Bueno, el milagro, dice, es un servicio. Es el máximo servicio que se le puede prestar, que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Fíjate, esto es lo que significa amar a tu prójimo como a ti mismo. Reconoces que el valor que tú tienes y al reconocer el valor que tú tienes, lo estás reconociendo en él o estás reconociendo en él o en la otra persona su valor porque estás reconociendo el tuyo. O sea, no puedes estar reconociendo el valor en una persona si no lo estás reconociendo en ti. Entonces eso es magia. Eso no es verdad. ¿Va? Entonces, es un servicio, el milagro, porque yo, al estarme haciendo consciente de una situación de carencia, ya sea de enfermedad, ya sea algún problema, ya sea algún otro tipo de carencia, alguna personalidad discrepante, este, eh, cualquier otro tipo de carencia como lo material, como en la falta de paz, etcétera, de felicidad o todo lo que yo vea en una persona, ¿no? Cuando yo me hago consciente de una situación así, luego me presto, porque a mí es a la primera que me conviene, en reconocer que eso no es real. Esa alma está teniendo un proceso de aprendizaje y yo le mando el pensamiento de que en su esencia se encuentra la perfección, porque el aprendizaje precisamente consiste en encontrar la cura, o sea, el pensamiento que cura esa idea equivocada que dio lugar a la carencia. Entonces, en tu esencia se encuentra, yo lo estoy mandando el pensamiento, le estoy dando ese servicio. Entonces, dice, es el máximo servicio que le puedes prestar a otro, el máximo. Reconocer su esencia y no darle realidad a nada equivocado. Entonces, es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. Porque no puedes pensar, ay, yo soy sana y yo soy perfecta y él le falta un poco. No, no. En la esencia somos iguales. Y tú puedes manifestar tu perfección. Manifiéstalo siendo de esta manera, ¿no? Todo lo contrario de lo que estoy viendo. Bueno, entonces, los milagros hacen que las mentes sean una con Dios. Se basan en la cooperación, porque la afiliación es la suma de todo lo que Dios creó. Esta es una definición, Efraín, que son de las que tienes que tener por ahí como apuntes y como remarcadas y como sea. Porque la afiliación, el maestro nos habla de la afiliación todo el tiempo. Y entonces ya lo maneja como la afiliación, ya después de aquí habla que la afiliación y lo que sea, y si no tienes presente qué es la afiliación, la oración que esté o el texto que esté mencionado no se entiende si no se comprende desde lo que significa lo que es la afiliación, ¿va? Entonces, la afiliación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Entonces, los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. O sea, en el momento en el cual yo estoy haciendo un milagro y la otra persona está tomando ese milagro, en ese momento se está manifestando la perfección. ¿De dónde viene la perfección? De Dios. Dios nos hizo perfectos.
En ese momento es cuando estamos manifestando nuestra esencia y que somos su hijo. Somos el hijo de Dios. Y cada uno de nosotros conformamos lo que es el hijo de Dios. Haz de cuenta como si fuera una especie de, para entenderlo un poquito mejor, como si fuera una especie de, de comunidad. Bueno, es una comunidad, ¿no? En la cual cada uno de nosotros, pues esa comunidad se llama el hijo de Dios. Es todo lo que Dios creó, es el hijo de Dios, es la afiliación, somos todos, somos nosotros. Cada uno de nosotros conformamos la afiliación. Entonces, dice que, por lo tanto, en el momento en que hacemos un milagro, nos hacemos uno en perfección y por lo tanto uno en Dios. Eso es a lo que aspiramos y a lo que logramos cuando estamos efectuando la acción de llevar a cabo un milagro, ¿no? Entonces, se basan en la cooperación, porque la afiliación es la suma de todo lo que Dios creó, porque nos dice el maestro que para que podamos despertar y regresar a casa, tenemos que hacerlos todos. Todo lo que se conforma el Hijo de Dios tiene que regresar completito. No puede faltarle nadie. Entonces, por eso se basa en la cooperación, porque lo que más nos conviene a todos es estar haciendo milagros para ya estar avanzando y regresar ya a casa, ¿no? Entonces, por lo tanto, dice, los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. ¿Qué significa esto? Que si tú haces un milagro, cada vez que tú haces un milagro, estás haciendo que el tiempo vaya a ser ya no requerido. ¿Te acuerdas? Que nos lo acaba de decir. Sí. Entonces, al estarnos saliendo del tiempo, las leyes que aplican son las de la eternidad, porque estamos aplicando la verdad y la verdad opera en todo lo que es eterno, no en el tiempo, en el mundo de las formas. En el mundo de las formas podremos tener efectos visibles, por supuesto, pero en donde se vive es en lo no visible y ahí está parte de la eternidad. Lo no visible está en la eternidad. ¿Va? Bueno, entonces los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. ¿Ok? Entonces, el espíritu es en donde se encuentra el altar de la verdad. El cuerpo no es nada. El cuerpo solamente es un recurso de aprendizaje. En el cuerpo no se tiene ningún, o sea, una vez que retiras al alma del cuerpo, el cuerpo no es más que una materia inerte que no hace nada por sí misma. Un Se vehículo. llama, hay quienes les llaman robot biológico, hay quienes, o sea, de cualquier forma que le quieras llamar. El vehículo físico, como sea. Pero entonces hacen, los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que es en el espíritu, no en el cuerpo, donde se encuentra el altar de la verdad. Y de ahí es que sean curativos, ¿no? Porque no se van al cuerpo. El cuerpo no es lo que importa. El cuerpo nada más es un sensor que te está diciendo, hey, hay que trabajar acá. Pero como tal es un sensor, pero la señal viene de otro lado, ¿no? Bueno, entonces, los milagros son expresiones naturales de perdón. Eso es bien importante. Este principio de los milagros tenemos que entenderlo súper bien el 21, porque de aquí vienen un montón de cosas. Mira, los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. Fíjate. Si lo pensamos como de acuerdo de acuerdo como pensamos los humanos, estaríamos diciendo que Dios nos perdona de nuestros errores y entonces como Dios nos perdona de nuestros errores, entonces nosotros perdonamos a los demás, como siguiendo ese ejemplo. Pero no,
Dios no tiene la capacidad, no tiene la posibilidad de ver equivocación. Dios es perfección. La equivocación solamente está dentro de nuestro sueño y Dios no está soñando con nosotros. Dios está donde está donde estamos en el mundo real o en la realidad, y ahí solamente existe la verdad. Es la más alta vibración. No podemos tener un pensamiento negativo que es de muy baja vibración en un lugar en donde todo es alta vibración, la máxima vibración, porque antes de llegar ya se desaparece. Por la misma, tan solo pensando en física, la misma vibración hace que se desintegre, ¿no? Entonces, pero entonces, si Dios nos creó perfectos y así es como Dios nos ve, entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios cuando dice que nos está perdonando? Es que nos está viendo perfectos. Ese es el perdón de Dios, que nos ve perfectos. Entonces, dice que nosotros, al estar viendo a los demás con esa perfección, que solamente vemos su perfección, estamos extendiendo el perdón de Dios. ¿Ah? Entonces, ya no aplica eso de que perdonar es disculparte por aquello que me hiciste o me perdones por aquello en lo que me equivoqué. Eso no. Esos son errores que se tienen que corregir. El El verdadero perdón. perdón, el verdadero perdón es reconocer que fueron momentos de aprendizaje y que al final de cuentas, detrás de todo esto había el amor y que sigue estando el amor porque simplemente fue manifestado este evento por dos seres que en su esencia se encuentran en la perfección y en la perfección está el amor. Están teniendo una experiencia de aprendizaje, pero no pasa de eso. El bien es lo que importa detrás de todo esto. Entonces, son expresiones naturales de perdón. Al estar reconociendo tu esencia, al estar reconociendo la perfección en ti, entonces eso es perdonar. Son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros. O sea, si yo estoy reconociendo la perfección en otros, estoy aceptando el hecho que Dios me ve perfecta. ¿Ven? Pero si yo no puedo ver la perfección en otros, no acepto que Dios me vea perfecta, no acepto el perdón de Dios. Así de importante es esto. Somos como un reflejo, ¿no? Un Literal. espejo. Ajá. Ok. Todo lo que vemos es todo lo que sentimos por nosotros, ¿no? Aunque no nos guste. Lo Pero que lo ves que en otra tenemos que hacer persona, con el milagro es que sí nos guste, pero no nos vamos a ir para que nos guste lo equivocado. Lo equivocado no es real. Mira, lo hago para un lado y me quedo nada más con tu esencia. se supone que lo que ves y no te gusta es lo que deberías de arreglar, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo lo Porque arreglas? No lo arreglas poniendo énfasis en eso, no, no. sino que esto no es real, lo hago a un lado. Entonces reconozco la esencia perfecta de la persona y vamos a pensar que es una persona deshonesta. Está manifestándose como una persona deshonesta. Entonces no es real, le quito el velo y reconozco que en su esencia se encuentra en la perfección y entonces está la honestidad y la puede manifestar de manera espléndida e ilimitada, porque esa es su verdad, esa es su esencia. Lo otro es parte de la irrealidad y lo está manejando porque tiene que aprender algo de ahí. Pero eso no me importa a mí, a mí lo único que me importa es ver tu perfección, la perfección de la persona. Hará cada quien con sus irrealidades lo que tenga que hacer, pero yo no la tomo, no la compro, yo la corrijo, ¿va? Entonces, los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual. Entonces,
Los milagros se asocian con el miedo debidamente únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Para empezar, no existe oscuridad. Creo que está acabando mi pila. Ya estamos por terminar. Ajá. La oscuridad no es real. Vamos a pensar. Aquí adentro de esta cajita hay oscuridad. ¿Estás de acuerdo? Porque no le entra la luz. Pero si yo le enfoco a donde está ahí el foco. entra la luz y se desaparece la oscuridad. ¿Dónde está la oscuridad? No, No la existe. oscuridad no es algo real. Claro. Entonces, si no hay oscuridad, ¿qué se puede ocultar en la oscuridad? Nada. Sin embargo, creemos que en la oscuridad ocultamos cosas negativas. ¿A poco no? Sí. Entonces, los milagros se asocian con el miedo porque creemos que van a ir a sacar lo oscuro y lo que está oculto ahí, ¿no? Es como engañar tu propia realidad, sabiendo que hiciste algo y que nadie se dé cuenta, pero todo el Ajá, mundo se va a dar cuenta ajá, tarde o temprano, porque la sí. verdad siempre sale a flote. Ajá. Y tener miedo de algo que hiciste es no corregirlo. Claro. Simplemente fue una equivocación. Lo corrijo y lo dejo pasar y vuelvo, me perdono y vuelvo a comenzar. ¿Qué es me perdono? Veo mi perfección y vuelvo a comenzar, ¿no? Ok. Entonces, entonces eso nos quita culpas y quitamos culpas también. Sí, Esa es la gran ventaja del milagro, ¿ok? sí, Entonces, te hace ¿crees? libre. Sí, ya nada más hacemos el 23. Los Sí, está bien. milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto ocurre ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. O sea, ¿qué significa? Que la percepción forma parte de las funciones del cuerpo y el cuerpo junto con la percepción simplemente es el medio de tomar de afuera lo que veo para llevárselo a mi alma o a mi mente para que lo corrija, o también es por medio de todo esto que es este aparato que llevo información hacia afuera de lo que ya corregí, ¿sí? O de lo que tengo que corregir, finalmente para que se vea. Pero entonces se reorganizan la percepción porque te dicen, eso que estás percibiendo no es real. Si lo estás percibiendo con los 5 sentidos, que es con lo que estás usando, eso no forma parte de la realidad, solamente son recursos de aprendizaje. Entonces, si no le das realidad a lo que estás percibiendo, pues te quitas de un montón de lastres. Al estar diciendo todo lo que estoy percibiendo, al final de cuentas no es real. Adiós, Sí. porque solamente me enfoco en lo verdadero. Y esto es lo que cura. Porque Permíteme un entonces, segundito, creo que están tocando. Déjame ver. Permíteme un segundito. sí. Peque.